Cuando nos sentimos enfermos, acudimos a los médicos confiando en su profesionalismo y buena voluntad. Pero hay veces en que esa confianza se convierte en nuestro peor error. Cuando nos encontramos con médicos incompetentes y negligentes, que pueden llevar a una persona a la muerte o a una discapacidad permanente, debido a la negligencia y falta de interés en el cuidado de sus pacientes. Luego de ver este video, pensarás 2 veces antes de acudir a un médico. Por eso hoy te traigo 7 horribles y catastróficos errores médicos que te helaran la sangre. Número 7. Iniciamos este listado con lo más suave entre comillas. Cuando nos sometemos a cualquier tipo de intervención quirúrgica, depositamos nuestra confianza en el raciocinio y en la cordura de los médicos. Pero no siempre, quienes realizan las operaciones están en plenas facultades, como ocurrió en 2004 en Rumanía. En ese año, un cirujano, en un arrebato psíquico, cortó y seccionó el pene de un hombre de 34 años en plena mesa de operaciones. Toda esta insensatez sucedió mientras el cirujano, cuyo nombre no intentaré pronunciar pero lo dejo aquí en la pantalla, operaba a un paciente llamado Nelu Radonescu, debido a una malformación en sus genitales masculinos. Repentinamente, en un acto aparentemente de locura, el cirujano, muy respetado según sus colegas, cortó en 3 partes el miembro del paciente. Todo ello ante las miradas impávidas de los demás médicos presentes en la sala de operaciones. Estamos muy afectados por lo ocurrido. Es la primera vez que nos enfrentamos a un caso semejante, declaró el doctor Sorin Oprescu, director del Hospital de Urgencias de la capital rumana, a donde la víctima fue trasladada para someterse a una intervención de reconstrucción del miembro seccionado. En 2004, según algunos medios de noticias, el cirujano se defendió declarando ante el Colegio de Médicos de Bucarest que había confundido el miembro del paciente con un testículo que debía extirpar. En 2008, el Colegio de Médicos de Rumanía le retiró la licencia como urólogo a este médico. Además, fue condenado por la justicia a 1 año de cárcel y a pagar una jugosa indemnización de varios miles de dólares a la víctima. Este médico falleció en 2022 en una clínica rumana a la edad de 73 años. Número 6. El IMSS, o Instituto Mexicano del Seguro Social, es una institución gubernamental en México encargada de brindar servicios de seguridad social, que incluyen atención médica, pensiones y prestaciones, a los trabajadores y sus familias. Desde su fundación en los años 40, el IMSS ha sido la institución con mayor presencia en atención a la salud y en la protección social en el país azteca. Entre los millones de afiliados al IMSS se encontraba Vanessa Div, una joven de 27 años que acudió a esta institución en el año 2018 con fuertes dolores abdominales. Sin embargo, debido a una serie de catastróficos e injustificables errores médicos, salió de la institución médica con sus 2 piernas amputadas, así como con su útero y ovario extirpados. Este trágico suceso tuvo lugar en el estado mexicano de Querétaro, cuando la mencionada joven visitó en varias ocasiones las instalaciones de la institución médica con intensos dolores abdominales. En ese momento, los médicos le diagnosticaron erróneamente una infección urinaria y colitis, sin realizar los estudios de laboratorio correspondientes. Posteriormente, fue trasladada a otra unidad de la misma institución para retirarle un dispositivo intrauterino, el cual fue extraído con pinzas sin previamente realizar un ultrasonido o estudios de rayos X. Días después, la joven regresó al hospital con fuertes dolores lumbares derivados de la extracción del dispositivo urinario, pero los médicos aseguraron que padecía lumbalgia aguda sin realizar análisis adicionales, por lo que la enviaron a casa. Sin embargo, lejos de mejorar, la joven empeoró, siendo trasladada a un hospital del IMSS debido a una grave pérdida de sangre, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa. Fue necesario administrarle asistencia respiratoria mecánica, realizar intubación y transfusión de sangre. Además, debido a un paro cardíaco, se llevaron a cabo maniobras de reanimación durante 30 minutos. Dada la precaria situación en la que ingresó la joven al hospital, los médicos no tuvieron otra opción que amputarle las 2 piernas y extirparle el ovario y el útero para salvar su vida. Actualmente, la joven utiliza prótesis para llevar una vida lo más normal posible, a la par que intenta obtener una indemnización justa del IMSS. Número 5. Despertar en medio de una cirugía,
Es uno de los mayores temores de todas las personas que deben someterse a una operación, aunque es poco probable que suceda, a veces pasa. Sin embargo, en este caso, no fue un hecho fortuito, sino un horrible error. Esta siniestra experiencia sacada de una película de terror, le ocurrió a un hombre de 73 años llamado Sherman Sizemore, en el año 2006 en los Estados Unidos. Todo esto sucedió cuando Sherman, un ex clérigo y minero, fue ingresado al Hospital General de Raleigh en Virginia Occidental el 19 de enero del 2006, para realizarse una cirugía exploratoria y diagnosticar la causa de un dolor abdominal que sufría. Sin embargo, debido a un error médico, estuvo plenamente consciente al momento de ser operado. Cuando los pacientes se someten a cirugía con anestesia general, comúnmente se les administra un bloqueador muscular para evitar el movimiento, y anestesia inhalatoria para prevenir el dolor y causar la pérdida de conciencia. Pero el problema en el caso de Sherman fue que a los médicos se les olvidó ponerle la segunda anestesia para que perdiera el conocimiento. Así, Sherman estuvo 16 largos y agonizantes minutos despierto mientras los doctores abrían su abdomen con un bisturí. Este pobre hombre vio y sintió como el bisturí cortaba su piel como si fuera mantequilla, y lo peor de todo era que no podía moverse ni hablar, por lo que pasó minutos de un auténtico infierno. Se estima que entre 20.000 y 40.000 pacientes continúan conscientes mientras son operados en Estados Unidos. Este fenómeno se conoce como conciencia de la anestesia. Finalmente, después de 16 minutos, que para Sherman, seguramente fueron una eternidad, los médicos se dieron cuenta del error y rápidamente anestesiaron al paciente, poniendo fin a su agonía. Aunque no podía recordar con precisión lo que sucedió, ya que los médicos le dieron un medicamento que inducía la amnesia una vez que reconocieron el error, este sería el comienzo del infierno que viviría este hombre. A pesar del medicamento para intentar suprimir sus recuerdos, Sherman recordaba vagamente la horrible experiencia, lo que hizo que se volviera un hombre paranoico, padeciendo constantes ataques de pánico, sufriendo de insomnio, teniendo pesadillas recurrentes e incluso llegando a pensar que lo querían enterrar vivo. Desafortunadamente, Sherman no pudo soportar más y con un arma se quitó la vida. La familia del fallecido demandó a la empresa responsable del error, pero el caso se resolvió de forma confidencial. Número 4. Si llegaste hasta aquí, gracias. También sería genial si dejaras un like, te suscribas y dejaras un comentario. La primera transfusión de sangre humana registrada se llevó a cabo en 1667, cuando el médico francés Jean-Baptiste Dinaïs transfirió sangre de un cordero a un joven con anemia. Siglos después, Karl Landsteiner descubrió que las personas tenían diferentes tipos de sangre y que las transfusiones no eran compatibles entre personas de diferentes tipos. En 1901, describió el sistema AB0 y en 1940, el sistema RH. Todo este conocimiento hace totalmente inverosímil que a una persona se le trasplanten órganos con un tipo de sangre no compatible. Pero aunque sea increíble sucedió, y no en un país del tercer mundo, sino en los Estados Unidos. La víctima de esta horrible negligencia era una joven de 17 años llamada Jessica Santillan. La chica fue sometida a un trasplante de corazón y pulmón en el año 2003, en el Hospital Universitario Duke, ubicado en Carolina del Norte, pero por razones inexplicables, el hospital no verificó que la sangre del donante fuese compatible con la de la receptora, es decir, Jessica Santillan. Por obvias razones, el cuerpo de la chica rechazó los órganos trasplantados, lo que provocó un daño cerebral severo y su cuerpo entró en shock y se apagó. Después de eso, los médicos se dieron cuenta de que el tipo de sangre del donante no era compatible con el de la chica. Al percatarse de que habían metido la pata hasta el fondo, el hospital decidió ocultar el hecho mientras conseguían otros órganos que sí fuesen compatibles, hecho que ocurrió varios días después de la fallida operación. Pero a pesar de ese nuevo trasplante, el daño ya estaba hecho. La joven había sufrido un severo daño en el cerebro, por lo que fue declarada con muerte cerebral por los médicos. Número 3. Cuando las personas consultan a su médico o enfermero, esperan que el profesional de la salud esté adecuadamente capacitado y exhiba un nivel competente para atender a los pacientes. Aunque en su mayoría, los profesionales de la salud realizan un trabajo satisfactorio, por lo menos en los Estados Unidos, en ocasiones se presentan errores. Por ejemplo, podrías recibir una prescripción incorrecta o experimentar demoras en un diagnóstico.
Los errores de menor importancia son comunes en la atención médica, pero la mayoría no resultan en daño grave. No obstante, existen errores médicos específicos que ningún profesional de la salud debería cometer, denominados eventos nunca. Entre esos errores que nunca deberían ocurrir está operar a un paciente en el lado equivocado de la cabeza. Pero eso fue precisamente lo que ocurrió en el año 2007 en el Hospital Universitario de Rhode Island, en los Estados Unidos. En este hospital, los neurocirujanos operaron por error el lado equivocado de la cabeza, no de un paciente ni de dos, sino de tres. Afortunadamente, 2 de esos errores fueron detectados a tiempo, para cerrar los agujeros iniciales y tratar el lado correcto de la cabeza, pero tristemente, un tercer paciente de 86 años murió debido al inexcusable descuido de estos médicos incompetentes. Número 2. Seguimos con algo muy similar al puesto anterior, pero esta vez no fue un órgano con un tipo de sangre incompatible lo que se trasplantó, sino uno enfermo de cáncer. La víctima de este horrible error fue un hombre llamado Parminder Singh Saidu, de 49 años. Este pobre hombre recibió en el año 2021 un trasplante de riñón en el Hospital Hammersmith en Londres, Inglaterra. Pero tristemente los médicos no se percataron de que el órgano trasplantado tenía un tumor cancerígeno. Después de la operación, el paciente se fue a su casa y en menos de un año desde su trasplante ya estaba muerto, debido a que el órgano tenía un agresivo cáncer que hizo metástasis en la columna vertebral de Parminder, a pesar de que los médicos extirparon el riñón dañado, pero ya era tarde. Meses después del exitoso trasplante, los médicos detectaron una lesión de 1 centímetro en el órgano trasplantado, aunque inicialmente se descartó como un quiste. Solo más tarde se descubrió que era una forma de cáncer muy agresiva que se arraigaba en el órgano del donante. El diario Daily Mail confirmó que otras 2 personas que también recibieron órganos del mismo donante, ahora sufren cáncer también. En declaraciones al citado medio, la viuda de Parminder, traspasada por el dolor, afirmó: "Era un marido normal, quería operarse para hacer su vida mejor. Es muy duro para mí y nuestros hijos, pienso en él todo el tiempo". En solo 11 ocasiones a nivel global, se ha registrado un escenario tan excepcional donde se identifica la presencia previa de un tumor en el órgano trasplantado, a pesar de que anualmente se llevan a cabo alrededor de 80.000 procedimientos de este tipo, según lo que pude investigar. Número 1. ¿Te imaginas someterte a un trasplante de órgano que resultó exitoso? Te vas a tu casa pensando que todo está bien, y resulta que el órgano que te trasplantaron era de un paciente VIH positivo. Ahora imagina que todo eso sucedió por un estúpido error de los médicos, que en vez de consultar los exámenes sanguíneos de los registros médicos informáticos, lo hacen mediante una llamada telefónica. Este inverosímil hecho sucedió en Taiwán en el año 2011, cuando los médicos encargados de realizar la intervención quirúrgica, 4 trasplantes en total, no acudieron a la base de datos del Hospital Universitario de Taiwán, donde se realizaron los trasplantes, sino que llamaron para que les dieran la información de forma telefónica, lo que hizo que confundieran las respuestas, debido a que las palabras positivo y negativo suenan muy parecidas en mandarín. Les dijeron Jansin, que significa positivo, pero entendieron Jinsin, que significa negativo, dijo la universidad para explicar el fatídico error. Pero el absurdo error no terminó ahí, ya que un 5.º órgano infectado del mismo donante fue enviado a otro hospital taiwanés, donde fue implantado a otro paciente. Mientras que la madre del donante mostró sorpresa y dolor al enterarse de que su hijo era VIH positivo. No sabía que mi hijo estaba infectado por el virus del SIDA, VIH, de saberlo no hubiera propuesto la donación de los órganos, dijo la mujer sumida en el dolor. Se sabe que el donante era un hombre de aproximadamente 37 años, que falleció luego de caer de la escalera de la casa de su vecino, cuando intentaba entrar a su casa atravesando el balcón del vecino de al lado, ya que había olvidado las llaves de su propia casa, pero resbaló y se mató. Si te gustó este video, y quieres seguir viendo más videos relacionados con la medicina, aquí te dejo un video con 10 cosas raras que los médicos han encontrado en el interior de sus pacientes.